Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar esta mañana con esta oración que estamos estudiando del Señor Jesús el día antes de morir. Ya estudiamos, creo que más de lo previsto, nos alargamos un poco, pero ya estudiamos la primer parte de la oración de nuestro Señor Jesús, que tiene que ver con Él mismo orando por su persona. Pero bueno, ya no haré un resumen, ya lo vimos 3 semanas, pero esa oración tiene implicaciones sobre tu vida y mi vida como hijos de Dios. Hoy vamos a comenzar apenas a introducirnos a la segunda parte de esa oración. Es la parte que, por lo menos en la parte escrita, es mucho más amplia. Es del versículo 6 al versículo 19, donde el Señor Jesús ora por sus discípulos. Pero vamos a ver que a la vez de orar por sus discípulos, estamos implícitos nosotros. Como vimos la primera enseñanza de esta oración, el Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. No solo intercedió en aquella ocasión, el día antes de morir en la cruz, sino que lo sigue haciendo hoy a la diestra del Padre. Y quien entiende esto en su corazón y en su espíritu, es maravilloso saber y entender que Jesús oró por mí y que lo sigue haciendo siempre, como lo vimos hace unas semanas. Vamos a leer todos estos versículos para estar en contexto. Esta segunda parte de la oración, versículos 6 hasta el 19, y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta parte de la oración es tan amplia, tan vasta, que yo creo que nos llevará 2 o 3 semanas de hacer un análisis de el contenido tan maravilloso que hay en esta oración. Pero comencemos en el versículo 6 y repito, solo voy a introducirme en el tema. Hoy no vamos a abarcar más que una pequeña parte de toda esta oración donde Él intercede por sus apóstoles, pero que, insisto, estábamos implícitos nosotros. Dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Voy a realmente bordear este versículo
y comenzar por la primera parte, donde el Señor Jesús ora diciendo una verdad maravillosa. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra manifestar significa dar a conocer. Significa en su raíz revelar verdaderamente quién es alguien. Mucha gente conoce de Dios. Tú preguntas en la calle y mucha gente te dirá: sí, yo conozco de Dios. Alguien te dirá: yo hasta he leído la Biblia. Pero para conocer a Dios solo es a través de Jesucristo. Jesucristo dice esta verdad: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Es decir, Él les dio a conocer el nombre de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? Su santidad, su poder, su gracia, su misericordia, el Dios de amor, el Dios justo, soberano. El Señor Jesús, si ustedes son detenidos en el estudio de los evangelios, ¿cuánto tiempo estuvo con los apóstoles? ¿Cuánto tiempo estuvo con los apóstoles? Solemos decir que estuvo 3 años, porque el ministerio del Señor Jesús fue de 3 años. Pero cuando uno escudriña las Escrituras, se da uno cuenta que realmente ya con los 12 estuvo alrededor de 2 años. Quizás un poquito menos ya cuando tuvo a sus 12 apóstoles. Y en menos de 2 años él tenía uno de sus propósitos principales del Señor Jesús, era darles a conocer a sus apóstoles el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro? Que ahí explicábamos qué significa cuando dice: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios revela quién es el Dios al que adoramos, quién es el Dios al que le cantamos esta mañana. El nombre de Dios, yo les explicaba en aquella ocasión, hace no muchas semanas, que en la Biblia los nombres generalmente tienen que ver con alguna característica o cualidad de la persona. Y por ejemplo, conocemos la historia de Abraham. Abraham le fue cambiado el nombre por Abraham, que significa padre de muchas gentes o padre de multitudes. Es decir, su nombre tenía que ver con lo que realmente sucedió por la obra de Dios en su vida. Abraham fue padre de multitudes. De hecho, es el padre de la fe y en ese sentido es nuestro padre espiritual, porque nosotros hemos venido a Jesucristo por medio de la fe. Amén. También vimos, por ejemplo, me acuerdo en aquella enseñanza, el caso de Jacob. Desde su nombre se sabía cómo era Jacob. Jacob significa el suplantador. Y sabemos que él robó la primogenitura de Esaú, aunque después tuvo un encuentro real con Dios y Dios le cambió el nombre, dice Génesis 32:28, por el nombre de Israel. Amén. Entonces, la Biblia nos habla pues como muchos nombres tienen una relación directa con cómo es la persona. En el caso de Dios también explicamos en aquella ocasión, no voy a ampliar mucho porque ahí está la enseñanza y quiero avanzar, pero ¿se acuerdan que el nombre de Dios se escribía, traducido digamos a nuestro idioma, con una Y, con una H, una W y una H? Y es prácticamente impronunciable. De hecho, la primera vez que Dios se da a conocer así fue en Éxodo 3:13. Lo leo solo como referencia, donde Dios manda a Moisés que vaya a ver a Faraón y Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Perdón, lo manda primero con los hebreos. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Se acuerdan la respuesta? La respuesta está en el siguiente versículo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
¿Se acuerdan que analizábamos cómo desde el nombre de Dios habla de su eternidad? De su grandeza, significa el que ha sido, el que es, el que será, el que ha existido siempre. Nada más con el puro nombre del Señor, de nuestro Dios, sabemos que el Dios al que adoramos es el único y verdadero Dios. Solo su nombre, yo les explicaba en aquella ocasión, para los hebreos ni siquiera querían pronunciar el nombre tan sagrado, lo que representa el nombre de un Dios santo, 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 lleno de amor, de misericordia, justo, dice la palabra de Dios. Y inclusive ellos tuvieron que hacer una mezcla entre la manera en que como se dirigían a Dios, que era Adonai, como el Señor, y las letras del nombre de Yahweh, y terminaron traduciéndose como Jehová. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en aquella ocasión. La palabra Jehová se menciona en la Biblia más de 5,700 veces. Y Jehová significa pues justamente el que es, el que ha sido, el que será, el eterno, el único y verdadero Dios. Cuando alguien conoce el nombre de Dios, ¿se acuerdan que veíamos hace 8 días y hace 15 días? Que conocer a Dios es la vida eterna. Por eso dice el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que ¿qué? Conocen tu nombre. En ti vivirán confiados, seguros. Si tú conoces el nombre de Dios, veíamos hace 8 días que Cristo oraba, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Quien conoce el nombre de Dios, pero no quien sabe el hebreo y que nos pueda dar una explicación, miren, Yahweh y el tetragramatrón que le llaman, no, que tengas una relación íntima. ¿Se acuerdan? Lo explicamos hace 8 días. Quien tiene una relación con Dios real, verdadera, puede vivir confiado. Que si prendes el televisor y te dicen que va a haber una guerra en Irak y que se va a meter Rusia y Estados Unidos, hay gente que tiembla y tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Si conoces a Dios, tienes vida eterna. ¿A qué le tememos si conocemos el nombre y tenemos una relación con el único y sabio Dios? Por eso Juan 17:3, pues, que leíamos hace 8 días, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 6, regresando a Juan 17:6, dice que una parte importante de su ministerio hacia los apóstoles es manifestarles el nombre de Dios. Dice, he manifestado tu nombre. Significa, repito, darlo a conocer. Significa descubrir. Muchos de los que siguieron a Jesús, del pueblo hebreo, conocían de Dios, pero Jesucristo se encargó de dar a conocer el nombre de Dios. Cada milagro que hacía, cada enseñanza, Jesús se revelaba a ellos porque Él era Dios. Cuando conocieron a Jesús, conocieron a Dios. Esta es una verdad importantísima. Si una persona quiere conocer a Dios, solo es a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede manifestar, que nos puede dar a conocer el nombre de Dios. Un predicador, yo me puedo parar aquí y darles 1000 explicaciones de cómo es Dios y la gloria de Dios y la santidad de Dios, pero si no te he revelado a través de Jesucristo, si no tienes una relación con Jesucristo, no vas a entender quién es Dios. Quien conoce a Dios, veíamos hace 8 días, tiene una relación con Dios, sabe cómo es Dios, porque lo ve en la palabra de Dios, pero porque tienes una intimidad con Él. ¿A quién le cantamos hace un rato? A Dios. Quien entiende que le estamos cantando a Dios, estás en lo que debemos estar, estamos alabando su nombre, el nombre del que es grande sobre todo nombre. Dice el Salmo 96:4, que es una alabanza preciosa, dice, porque grande es Jehová. Esta es la letra de una alabanza y dice, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos
los dioses, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos reconocen esta mañana que Dios es grande, dice la palabra de Dios? Grande es Jehová y digno ¿de qué? De suprema alabanza, de una alabanza excelsa, una alabanza cuando tú le estás cantando, cuando tú estás viviendo tu vida cada día, tu ser, tu corazón quiere agradar a Dios porque grande es Jehová. Amén. Entre paréntesis, ahorita que leo uno este precioso salmo, esto les acabo de decir es la estrofa de un corito que incluso se cantaba, la iglesia primitiva lo cantaba. Grande es Jehová, por ahí tenemos este corito. Deberíamos cantarlo porque necesitamos buscar cantos netamente bíblicos que adoren, que exalten el nombre de Jehová, de Jesucristo, de nuestro Señor. Porque fíjense, ahorita leyendo esto me viene a la mente esto. Es sintomático de los últimos tiempos y de la apostasía, que gran parte de la iglesia de nuestro tiempo está cantando, quién sabe qué canciones, quién sabe de quién, pero que ni alaban ni mencionan el nombre de Jehová, cantos que no tienen que ver con una adoración y una suprema alabanza a Dios. Hace unos meses, si no mal recuerdo, yo les comentaba y analizábamos por ahí algunos cantantes famosos de nuestro tiempo, supuestamente cristianos, cuyas letras tú las ves y no exaltan a Dios. Sacan sus discos que se llama Alabanza a Dios y de paso le canta a su hija o le canta a su esposa o canta de un amigo que murió. La alabanza, ¿para quién es? Para Dios. ¿A quién le cantamos? ¿A quién le exaltamos? Si decimos que estamos cantando a Dios, cantémosle a Dios. Me acuerdo que en aquella ocasión veíamos una canción de algún famoso que se llamaba Que seas mi universo. Y yo les enseñaba toda la letra y en ningún lugar mencionó a Jehová. En ningún lugar dijo Dios, que seas mi universo, y tú lo lees y lo meditas. ¿A quién le está cantando? La pregunta es, ¿este tipo de personajes conocerán el nombre de Jehová? O sea, ya entendimos que es conocer, porque sí saben de Dios, pero ¿conocerán el nombre del Señor? Regreso a Juan 17:6. Este es solamente un entre paréntesis. Juan 17:6 dice que les manifestó el nombre de Dios, se los dio a conocer. Porque de hecho Jesucristo era Dios. Uno de los evangelios que más usa una manera de presentarse de Jesús es el evangelio de Juan, y es cuando Jesús se presentaba como yo soy. Juan, si ustedes pongan ahí en su buscador o en su concordancia, yo soy, y verán cuántas veces Jesucristo dijo yo soy, aludiendo precisamente al nombre del cual Jehová le reveló a Moisés cuando le dijo yo soy te envía. Solo por recordar algunos, Juan 6:48, Cristo dice yo soy. Ahí ese yo soy es una alusión directa al yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Cuando Cristo está diciendo yo soy, está llamando hacia su persona o está atribuyéndose la divinidad. Dice Juan 8:12, por ejemplo, otra vez Jesús les habló diciendo yo soy. ¿Qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy, dice la palabra, yo soy de arriba. Es la misma expresión. Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy, vean, yo soy la resurrección y la vida. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como Él es Dios, dice, el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Jesús, aunque estés muerto, porque así venimos a Cristo muertos espiritualmente, aunque esté muerto vivirá, porque Él es el yo soy, el gran yo soy. Y el pasaje o el versículo que muchas veces conocemos y usamos para evangelizar, Juan 14:6.
Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, el haber usado el Señor Jesús esta manera de nombrarse yo soy, provocó el coraje, el odio de los religiosos de aquel tiempo, que lo acusaron de blasfemos. Y lo acusaron de blasfemo porque se decía Jesús ser Dios. Juan 10:33 dice, fíjense lo que dice Juan 10:33. Les dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué dices? Te haces Dios. Jesucristo les había dicho en ese capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y estos judíos tronaban dentro de sí, ¿quién se cree para decirse yo soy? Pero Jesucristo era Dios. De hecho, en Juan 14:6, justo después de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿se acuerdan de Felipe? Que vamos a recordarlo, Juan 14:8. Y dice Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ok, tú ya nos dijiste, yo soy la puerta, yo soy, pero muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, fíjense cómo Él se atribuye la divinidad, el ser Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que les he hablado del Padre, así dice. ¿Qué les dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Pues justamente pues nuestro Señor Jesús, durante 2 años de ministerio, durante sus 3 años de ministerio, durante el tiempo que estuvo con los apóstoles, dice Juan 17:6, se encargó de darles a conocer el nombre de Dios. Una persona no puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Tú puedes desgastarte la vida explicándole a alguien de Dios, mientras no crea en Jesucristo como Señor y Salvador, no va a entender quién es Dios. Por más inteligente que sea, como ese famoso científico Stephen Hawking que niega abiertamente a Dios. Él dice que Dios no existe. Y mucha gente dice, no, es que ese es un genio. La Biblia los llama necios. Necio, el que niega a Dios, según la Biblia, es un ¿qué? Necio. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Jesucristo. Esa es la única manera. Si alguien en esta mañana que está aquí dice, pues sí conozco de Dios, pero verdaderamente así no tengo una relación con Dios, necesitas venir a Jesucristo, como decíamos hace 8 días, arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre Celestial. Regresamos a Juan 17:6. Y miren, antes de continuar, porque de verdad nos va a llevar algunas semanitas, 2, 3, abundar en esto, quiero compartir algo que les dije a principios de año que compartiría respecto a algo que dice el versículo 6 y el versículo 9 y algunos otros versículos donde Jesucristo ora y le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Y por ahí en el versículo 9 dice, versículo 9, Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Este tipo de pasajes, junto con otros que voy a citar ahorita, lo utilizan algunas corrientes dentro del cristianismo para enseñar equivocadamente la doctrina de la elección. Quiero hablar esta mañana de la doctrina de la elección. Sé que es un tema que además no es común que se predique, qué curioso, pero debería ser de los temas más importantes que debemos compartirle a la iglesia,
pero es poco común que se les comparta a la iglesia la doctrina de la elección. Yo me he encontrado con gente de 15 años en Cristo, 20 años en Cristo, y le dices, ¿conoces la doctrina de la elección? No, ¿qué es eso? No conocen, no les han enseñado. Sí les han enseñado que debes ser rico, que Dios te quiere prosperar, que Dios quiere tu éxito y que Cristo murió para que seas rico y tengas riquezas materiales, pero no les enseñan la sana doctrina. Acuérdense, Pablo le dijo a Tito que hablara de acuerdo a la sana doctrina. La iglesia necesita ¿qué? Doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza de la palabra de Dios, pero hay doctrinas que son fundamentales conocer. La doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia, la doctrina de la santificación, la doctrina de la elección. Son verdades fundamentales que el cristiano debe tener claras. Uno, para tener firme su fe en el Señor. Número dos, para compartir efectivamente la palabra de Dios y para descansar en estas doctrinas que nos ayudan a realmente afianzar nuestra confianza en Dios. ¿De qué trata la doctrina de la elección y cómo es que algunas corrientes del cristianismo la han distorsionado? Para no meterme en muchos rollos, quiero decirles, pues, seguro la mayoría saben, que el cristianismo actualmente y desde hace varias décadas, bastante tiempo, está dividido básicamente en dos corrientes teológicas. Se le conoce como los calvinistas y los arminianos. Yo no suelo usar estos términos aquí, creo que muchos no me lo han escuchado decir, pero hoy quiero hacer referencia a esto porque a mí se me preguntan, oye, ¿tú eres calvinista o eres arminiano? No, pues yo soy cristiano, soy hijo de Dios, Él me rescató, yo creí en Él, me arrepentí de mis pecados y soy cristiano, ni calvinista, ni arminiano, ni marciano, ¿no? Nada de eso. Pero se les conoce así porque la teología de estas corrientes pues están basadas en estas dos personas, Calvino y los de la corriente de los arminianos. ¿En qué se diferencian estas corrientes? Los calvinistas creen esta verdad, escuchen. Quien cree en Jesucristo, quien deposita su fe en Jesucristo, en ese momento es salvo y salvo para siempre. Y esa es una verdad, por supuesto, totalmente fundamentada en la palabra de Dios. Sin embargo, hay otras cuestiones de la doctrina calvinista que no voy a comentar, que habría que escudriñar más la palabra para refutarlas. Pero esta es una verdad irrefutable. Yo di una enseñanza, si ustedes la escucharon por ahí, estuvimos varias semanas con un tema que se llamó la seguridad de la salvación. Y bueno, en ese sentido, quien cree esto es calvinista y yo soy cristiano. O sea, los calvinistas creen esta parte, ¿no? La salvación no se pierde, salvo para siempre. Y ahí, en ese tema nos extendimos ampliamente porque la salvación no se pierde. Pero está la corriente de los arminianos. Ellos dicen que sí, la salvación se pierde, que hay que guardarla, hay que protegerla, hay que perseverar y que la salvación se pierde, o sea que la puedes tener y un buen día, si te portas mal, te apartas, etcétera, etcétera, se pierde. Entonces ya no me voy a meter más ahí, pero quería darles esta introducción. Dentro de los calvinistas, porque el tema va a ser la doctrina de la elección, dentro de los calvinistas hay una corriente que podríamos llamar ultracalvinista, que ellos enseñan esto de la doctrina de la elección. ¿Qué significa la doctrina de la elección, mis hermanos? Que Dios nos eligió. ¿Sabías que tú no lo elegiste, que Él te eligió? Y de repente yo sé que nuestra mente, bien finita, porque tenemos que reconocerlo,
Tenemos una mente finita, limitada, que estas verdades de repente hacen que nuestros fusibles adentro hagan corto y hay que llamarle a un electricista que ponga ahí orden porque puede hacer corto esta verdad. Fíjense lo que dice Juan 15:16. Yo oro que el Espíritu Santo nos revele estas verdades. Yo voy a explicarlo, pero es el Espíritu Santo el que lo puede poner en claro. Cristo les dice a los apóstoles una verdad que aplica a nosotros. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. La doctrina de la elección habla de que Dios soberana, y escuchen lo que voy a decir porque lo voy a explicar adelantito. Dios soberana y justamente te eligió. La corriente ultracalvinista que le llamamos, o que podemos llamarle, tiene una parte en la interpretación de esta doctrina que se los voy a resumir así. Ellos te dicen: si Dios te eligió, ya la hiciste. Y si no te eligió, pues aunque hagas lo que hagas, te amolaste. Se lo estoy diciendo de una manera muy, muy coloquial. Ellos dicen: Dios te eligió unilateralmente. No había responsabilidad en ti. De repente Dios dijo: este lo elijo, Y cuando uno platica con ellos, dice: a ver, ¿y qué parámetro escogió Dios para elegir a unos y a otros no? Porque ellos dicen: no, si te eligió, mira, pues ya la hiciste. Entonces aquí teníamos que estar todos: Dios, ¿me habrás elegido a mí? Y si no me elegiste, pues ¿qué hago aquí? ¿No? Pues ya me amolé. O sea, platicas con ellos y ellos dicen: no hay ninguna responsabilidad en el hombre. Dios eligió soberanamente. Hasta ahí van bien. Pero Dios eligió porque Dios no solo tiene la característica de que es soberano, sino que es justo. ¿A dónde voy con esto? Tú les dices: yo hace tiempo platiqué con uno de ellos y el otro día me estaban platicando de otro amigo mío, pastor, un conocido de hace muchos años, que se fue hacia esta corriente y le decían: entonces, si Dios ya eligió, ¿para qué predicamos? O sea, si Dios eligió a mi vecino, aunque no le predique. ¿Sí me explicó? Si ya lo eligió, ¿para qué le predico? Pues ya lo eligió. Y si no lo eligió, aunque venga, se bautice, diezme, entonces ahí es donde se enredan un poco. Y yo les he dicho que dentro de esta corriente están connotados maestros de la Biblia, que no descalifico porque gran parte de su doctrina es correcta, pero en esta parte estos maestros de la Biblia muy conocidos que ya mencioné, pues creen que pues si Dios te eligió, ya te eligió. Y si no te eligió, aunque creas, aunque digas: sí quiero seguirte, Señor Jesús, pues no, ya no te eligió. Quiero explicarles con la palabra de Dios en qué consiste. Oro que sea de la manera más sencilla, pero que el Espíritu Santo nos lo revele. ¿En qué consiste bíblicamente la doctrina de la elección? Para que si entiendes esta mañana que Dios te eligió, le des gracias a Dios. Y entendamos dentro de esa elección cuál fue nuestra responsabilidad. Pablo un día oraba por los de Tesalónica y fíjense lo que decía 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que ¿qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego dice en el versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste la doctrina de la elección? ¿Tuvimos o no una responsabilidad cuando se nos presentó el evangelio? Vamos a entenderlo yéndonos a Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: si tú has nacido de nuevo, si tú realmente has creído en Jesucristo como Señor y Salvador,
Si tú dices, sí, yo me acuerdo el 18 de diciembre de 1924, no, ya estaría, no estarían aquí o sí estarían aquí. No, sí, todavía, ¿verdad? No, yo me convertí al Señor el 18 de diciembre del 2005. Bueno, ese día tú te convertiste. Tú decidiste por Cristo. Pero ¿sabes desde cuándo te escogió Dios? Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes, no de que nacieras, no de que entrara este último gobierno al país de México, no de este siglo, antes de la fundación del mundo. Esto de verdad, o sea, nuestras neuronas ahorita, a ver cómo, pero yo el 25 de diciembre del 2005, pero ¿cómo está eso? Yo oro que el Señor nos lo revele esta mañana. Cuando tú le preguntas a los que tienen esta doctrina de la elección que Dios escoge unilateralmente y arbitrariamente, yo un día le preguntaba, a ver, ¿cuál es el parámetro? ¿La altura? ¿La raza? ¿Solo a los gorditos y los flaquitos ya no? ¿O los morenitos sí y los amarillos no? Y te dicen, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? Les preguntas y no te saben contestar porque no hay una respuesta. O le preguntas, ¿o qué hay unos más buenos que otros que Dios dijo, este sí lo elijo porque es más bueno? ¿Habrá una persona más buena que otra? ¿Cómo nos describe la Biblia? ¿Se acuerdan Romanos capítulo 3, versículo 10, que describe a toda la humanidad? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y si no hay justo, entonces ¿cuál es el parámetro? Porque no podemos decir, bueno, este era un poquito justo. No hay justo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Luego dice el 11, no hay quien entienda, fíjense, no hay justo. Estos versículos los hemos explicado ampliamente, solo los voy a leer. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, versículo 12. Todos se desviaron, todos, tú y yo estábamos bien desviados, ¿sí o no? Separados de Dios estábamos desviados. Uno puede decir, pero ese estaba más porque estaba en la metafísica. ¿Y tú en qué andabas? Yo en los católicos. Estabas igual de desviado. Dice, todos a una se hicieron inútiles. No teníamos capacidad de hacer nada bueno. Dice, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿qué Dios dijo? Este sí hace lo bueno. Sería una contradicción. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, es su garganta. Lo que hablábamos estaba podrido, mis hermanos. Ya lo hemos explicado. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice el versículo 13. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la radiografía de la humanidad y ahí estábamos nosotros. Si así estaban todos, ¿qué parámetro eligió Dios para escogerlo? Si no había quién, ni a cuál irle, todos se desviaron, todos inútiles, no hay ninguno bueno. ¿Qué parámetro escogió Dios? Y no hay respuesta. La realidad es que nos escogió y nos salvó por pura gracia. Nadie se merece la salvación. Nadie. Si alguien dice, no, es que yo creo que Dios algo vio en mí. ¿Qué vio? Nada. A ver, ¿qué vio? Si era sepulcro abierto era tu garganta, no buscaste a Dios, no eras justo, no hacías lo bueno. ¿Qué pudo encontrar bueno? Nada. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de la elección? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Van a ver cómo el Espíritu Santo nos va a ir abriendo el entendimiento. Pedro le escribe a cristianos que estaban siendo perseguidos y tuvieron que ser expatriados, salieron huyendo por la persecución. Pero Pedro pues le escribe a la iglesia y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia. Los cristianos de veras vino la persecución y fueron dispersados. Entre paréntesis, Dios usó esta dispersión para expandir el evangelio. Pero vean lo que les dice en el versículo 2. Elegidos, por eso le llamamos doctrina de la elección, elegidos según qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Nos eligió según qué? La presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia de Dios? La palabra elegido significa escoger, elegir. Por supuesto, Dios eligió, Dios seleccionó, pero dice aquí la palabra de Dios que fue según la presciencia de Dios. Y aquí es una palabra griega, proginosko, que significa conocer de antemano, saber las cosas antes de que sucedan. ¿Quién es el único que tiene esa capacidad, mis hermanos? Dios sabe las cosas antes que sucedan. Dios sabe de antemano todas las cosas. Aún tú puedes decir, ahorita voy a decir esto, y antes de que lo digas, Dios ya lo sabía. Dios sabe las cosas que han sido, las que son y las que han de suceder. Dios tiene la capacidad en su naturaleza divina de saber todo de antemano. Dios sabía a qué horas ibas a llegar hoy. Y seguramente dijo, hijo mío, otra vez tarde. Pero Dios sabe todas las cosas, todas. Cuando dice la Biblia que nos eligió según la presciencia, y ahorita vamos a ver otro pasaje, significa lo siguiente. Dios sabía. ¿Alguien me puede decir la fecha de su conversión aquí? Para poner un ejemplo muy práctico. Que sepa el día que nació de nuevo. ¿Alguien tiene su fecha de nacimiento en Cristo? 4 de octubre del 2014. Bueno, Mario nació de nuevo, se convirtió, creyó en Jesucristo el 4 de octubre del 2014. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que tú, en la libertad que tenías, en tu libre albedrío, el 4 de octubre del 2014, personalmente decidirías arrepentirte y creer en Jesucristo. ¿Dios cuándo lo sabía? Desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que tú personalmente recibirías a Cristo, te arrepentirías, desde ese momento Él ya te escogió. ¿Captaron eso? Esto, insisto, se queda uno, yo cuando estas verdades las veía, me mareaba. Porque a ver, pero entonces si él me eligió, porque de antemano sabía que en mi libertad yo iba a aceptar el mensaje del Evangelio. Y desde antes de la fundación del mundo ya estabas elegido. Lo voy a explicar con otro versículo. Porque Dios tiene esta característica, repito, Él sabe todas las cosas desde antes que sucedan. Antes que nacieras ya sabía qué día ibas a nacer, Él sabía todo, todas las cosas. Y dentro de esas cosas de las cuales Él tiene presciencia, es decir, proginosko, capacidad de saber las cosas de antemano, Él sabía de antemano cuándo te convertirías. O a lo mejor alguien aquí se llama Juanito Pérez, y Juanito Pérez se convirtió no el 4 de octubre como Mario, se convirtió el 10 de noviembre del año 1990. Pues también Dios sabía que Juanito Pérez, el 10 de noviembre de 1990, alguien le compartiría el Evangelio, el Espíritu Santo le convencería de pecado, de justicia, de juicio, pero Juanito Pérez en su libertad decidió aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Dios cuándo lo sabía? Desde antes de la fundación del mundo. Y es una manera de decirlo, porque Él lo sabía. Él es infinito, Él no tiene principio ni fin. Él lo sabía siempre.
Esto es la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y en su soberanía, porque es soberano, si Él no quiere, no elige a nadie, ¿eh? Es más, si Él no quiere, no envía a Jesucristo, porque Él es soberano. Pero en su soberanía y en su justicia, como Mario decidió el 10 de octubre recibir a Cristo, en ese momento Dios no dijo, híjole, este no lo voy a elegir. No, porque además de soberano, ¿cómo es Dios? Justo. Y como Mario depositó su fe en Jesucristo, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene ¿qué? La vida. Y Dios no puede decir, bueno, soy justo, pero Mario no. Mario no, porque miren, Mario, ¿por qué Mario? ¿No? No, Dios es justo, es soberano, pero es justo. Y Él tiene que aplicar la justicia que fue hecha en Jesucristo a favor nuestro. ¿Es un poco más claro? A ver, vamos a otro pasaje. Pablo lo tenía muy claro, mis hermanos. Todo lo tenía muy claro. Por ejemplo, fíjense lo que dice Pablo allá en Gálatas 1:15. Pablo tenía muy clara la presencia de Dios y la soberanía de Dios. Dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó, y ahí está la clave, porque me lo merecía, porque vio ese Pablo es una eminencia. No, ¿por qué lo llamó? Por su gracia, pero ¿desde cuándo lo eligió? Si usted lee en Jeremías también tiene esta verdad de la presencia de Dios y de la soberanía de Dios, no están peleadas con nuestra responsabilidad de decidir, se complementan. Pablo dice, desde el vientre de mi madre, y Pablo era un perseguidor. ¿Cuándo se cumplió, o más bien, cuando Pablo tomó su decisión por Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando iba en ese camino y cayó ahí del ¿cómo se llama? Del burro. ¿En qué iba Pablo? ¿Sí iba en un burro? A ver, los teólogos de aquí. Iba ahí montado y se cayó y se le presentó el Señor. Pablo lo único que hizo fue creer. Lo demás fue pura gracia. O sea, no hubo mérito en Pablo como no hay mérito en ti, ni en Juanito, ni en Mario. El mérito fue de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue un regalo. La palabra gracia significa regalo, regalo inmerecido. Él escoge soberanamente en base a su justicia. El que viene a Cristo, dice la palabra de Dios allá en Juan 6:37, dice Jesús al final, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Se imaginan que alguien venga, Señor, yo quiero creer en ti, entendí el mensaje, me arrepiento de mis pecados, y que el Señor le diga, hijo, pero no eres de los elegidos? No eres. Pero Señor, tu palabra dice, Juan 3:16, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda. Yo creo en ti, Señor. Pues sí, pero no te elegí. Así, yo sé que lo estoy explicando de una manera muy, muy sencilla, pero así básicamente enseñan estos de la doctrina de la elección en cuanto a que Dios te eligió y pues ya la hiciste, y si no, no. Dios eligió en base a su presciencia. Él sabía de antemano que en la libertad que Él te dio, tú ibas a decidir arrepentirte y creer. Como también sabe quién no le va a recibir y no se va a querer arrepentir. Y de esos hay muchos en las iglesias. Es una triste verdad, pero es una verdad bíblica. A ver, vamos a abundar un poquito más con otro pasaje allá en Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Habla de lo mismo. Dice Romanos 8, 28. Y van a ver, con esta verdad, yo sé que algunos estarán preguntando, entonces, si la persona se arrepintió y creyó, y entonces pues, se me hace que la salvación sí se pierde, porque yo conozco uno que se arrepintió y creyó, y que ahora está peor que antes, y le dicen el hijo de Satanás, pero él dice que es cristiano, y está peor. Ya lo explicamos ahí en la seguridad de la salvación. De hecho, Efesios 1:4, ponme Efesios 1:4 tantito otra vez. Fíjense
cuando hay una conversión genuina, cuando Dios en su presencia te escogió, es porque hubo una conversión genuina. Y dice Efesios 1:4, nada más para apuntar aquí una verdad. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quieren abundar más en esto? Vayan a esa enseñanza y vayan a la palabra de Dios, por supuesto. Regreso a Romanos 8:28. La evidencia de una persona nacida de nuevo es su vida transformada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos rescató de una vana manera de vivir. Vamos a Romanos 8:28 ya para dejar en claro esta última parte que comenté de la presencia de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, saben ustedes que los que aman a Dios es porque Dios los amó primero. Y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, escuchen. Porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. La palabra conoció, ¿qué palabra creen que es? Proginosco. Conocer de antemano. Él te conoció, bueno, Él te formó en el vientre de tu madre. Y a mí, y a ti, y a Cuyá, y a todos. Pero dice, a los que antes conoció, también que los predestinó. Esta palabra a muchos les hace ruido. Entonces la predestinación, hermano, entonces, que porque dice la bruja, mira que un destino. No. Ahorita vamos a entender qué es predestinación. Pero dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, explico y que Dios me ayude, porque yo no puedo. Dice la palabra de Dios, a los que antes conoció. Él sabía que tú, Mario, el 10 de octubre del 2014, habías de arrepentirte personalmente, voluntariamente, y creíste en Él. Él lo supo desde antes de la fundación del mundo. Y vean lo que hizo. A los que conoció, a los que en su presencia Él supo que se arrepentirían y creerían en Él, también los predestinó. La palabra predestinar, los que vienen los martes estos se lo saben, es más, podrían pasar ahorita, yo paro la predicación y yo sé que, a ver hermano, yo le ayudo porque yo traigo la nota, pero esto no lo he compartido ampliamente los domingos, y los martes pues no se graba. A los que antes conoció también los predestinó. La palabra griega es la palabra proorizo y significa trazar, diseñar un plan, delimitar un propósito. Lo voy a explicar de esta manera. Significa predeterminar, determinar desde antes. Y lo explico así. Y voy a poner el ejemplo de Juanito Pérez, para que nadie se llama aquí Juanito Pérez. No, bueno. Juanito Pérez se convirtió, ¿cuándo dijimos? Ya se me olvidó. Bueno, el 25 de diciembre del 90. Como Dios sabía que se convertiría, que ese día se arrepentiría el 25 de diciembre de 1990, Dios lo predestinó, le trazó, le diseñó un plan perfecto a partir de su conversión hasta que venga Cristo para su vida. ¿Sabes que Dios tiene planes perfectos para tu vida? Ya están diseñados. No es que Dios nos agarre como títeres y órale, ahí te vas por este camino. No, nos sigue dando libertad. Y a veces le fallamos y Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y por ahí dice el Salmo 32:8, fíjense lo que dice el Salmo 32:8. Si tú eres su hijo, Dios ha trazado un plan, un destino, un plan perfecto para tu vida. Y ahorita vemos cuál es. Porque aquí está en la Biblia cuál es ese plan. Y uno dice, ay, qué bueno, porque yo no sé ni qué onda con mi vida. Pero no, ahorita vamos a ver cuál es ese plan. Fíjense lo que dice el Señor. Cuando nos salimos de ese plan, dice, te haré entender. Y esta es una expresión como cuando le dices a tu hijo,
Ah, ¿no entendiste? Te voy a hacer entender, y ya el hijo ya sabe cómo lo vas a hacer entender. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuál es el camino que debemos andar? El que Él trazó, el que Él ya diseñó. ¿Cuál es? Ahorita lo vamos a ver. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso. Dios está mirándote. Y sabes si ahorita estás ya como que durmiendo. Él sabe todo, pues. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y vean el versículo 9. Porque hay que reconocer que así somos muchas veces, dice. Versículo siguiente dice. Siguiente de ahí del Salmo 32, 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo. ¿A poco a veces no somos como el mulo? Ahora, el mulo es genérico ahí, puede ser mulo o mula. Entonces, pero aquí se oye más fuerte el otro. Pero aquí dice, no seáis como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, y con freno, que si quieren irse para otro lado, se lastiman. Y dice, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero cumplir mi plan en ti. Y se los voy a decir de una manera coloquial. O por las buenas, o por las malas. Y a veces somos tan necios que el Señor tiene que aplicar el cabestro y el freno. Y duele, pero nos regresa al camino. Y es mejor estar en el perfecto plan que Él diseñó. Entonces regresamos al 29. Dice, vean, ahora sí, Romanos 8, 29. A los que antes conoció, Dios conoció, sabía de antemano qué día tú personalmente te arrepentirías, creerías en Él como Señor y Salvador. Y Él desde antes, Él ya diseñó un plan perfecto para tu vida. Y el plan perfecto para tu vida no es que seas exitoso, rico, el más próspero de la ciudad. Porque muchos dicen, no, es que Dios quiere que sea rico, próspero. Ese es su plan. No, aquí está su plan, su propósito. Dios puede o no darte bienes materiales en abundancia o puede probarte. Eso es de su soberanía. Pero vean en qué consiste el plan perfecto de Dios para tu vida. Y a lo mejor alguno dirá, no, a mí me dijeron que tenía que ser rico. Que no. Vean el plan maravilloso. También nos predestinó, trazó un plan para que ¿qué? Fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa esto? La palabra hechos, lo que Dios quiere hacer es formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Cuando dice la Biblia que su plan que trazó es para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra imagen es una palabra griega, eikon, de donde viene la palabra ícono. Los que tienen computadores dicen, mira este ícono. Ícono significa una copia exacta. ¿Qué quiere hacer Dios de ti y de mí? ¿Cuál es su plan? Hacer una copia exacta ¿de quién? De Cristo, de su carácter, su santidad, su obediencia, era manso, humilde. Cuando lo acusaron injustamente cayó. ¿Nos estamos pareciendo a Él? Cuando alguien te acusa, oye, tú fuiste. No, yo no fui, te voy a demandar. ¿Así somos? ¿O no? No, aquí dice que lo que Él quiere o su plan fue para que seamos hechos. Pero esa palabra hechos es preciosa en el griego. La palabra hechos, porque Él quiere hacer de nosotros una persona que se parezca cada vez más a Cristo. La palabra hechos es una palabra griega poieio. Algunos creen que de ahí viene la palabra poema, y creo que tiene sentido. Y esa palabra poieio significa moldear, hacer algo con amor. ¿Han visto, y la Biblia lo cita en el Antiguo Testamento, cómo un alfarero moldea el barro? O sea, el alfarero está empeñado y a ver por aquí, aquí que se me salió un poquito, yo no sé de términos de alfarería, pero aquí como que me salió chueco y a ver, quítale otro poquito y duele, pero él está en su voluntad clara de hacer un poema de ti y de mí.
Y ese poema es que nos parezcamos a Cristo. ¿Qué va a hacer en ti y en mí? Pues nos va a hacer entender de una u otra manera, pero su propósito es que nos parezcamos a Cristo. Acuérdense lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el parámetro al que Dios te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Si tú has nacido de nuevo realmente, si realmente creíste en Jesucristo, Dios ya lo sabía de antemano. Si realmente esto sucedió, Él desde el día que nacimos de nuevo, Él ya comenzó su plan. Y en esas está, y está tratando. Y a veces ves un hermano, ahí este hermano como que necesita una moldeada, pues déjaselo al Señor. Él sabe qué va a hacer. Oye, tú y yo no somos Dios. Fíjate en ti. ¿Cómo necesitamos una buena moldeada? Un día decía un hermano, no, yo creo que necesita agarrar el barro y otra vez de nuevo. A lo mejor sí. Necesita moldearnos porque ¿cómo veníamos de nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo veníamos? Ya lo vimos la radiografía. Dios tiene esto en su plan para tu vida. Formar el carácter de Cristo. Aquí la pregunta, y cada uno debe evaluar si no hemos sido a veces un estorbo para sus planes. Porque somos necios, porque a veces nos tiene que hacer entender, pero Dios, si tú naciste de nuevo, tiene un plan perfecto para tu vida, que te parezcas más a Cristo. Pregunta, ¿tu vida y mi vida refleja cada día más a Cristo? Cuando estás ahí en el centro comercial y te quedó mal el proveedor, le gritas y ¿por qué me quedó mal? Y lo voy a demandar en la Profeco. ¿Te estás pareciendo a Cristo? No que no exijas tus derechos, pero se dan cuenta cómo hay áreas de nuestra vida donde le estorbamos y Él va a hacer lo necesario, te haré entender. Pero Él tiene propuesto esto en su corazón, que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Y de hecho, lo veremos las siguientes semanas, la oración de Jesucristo en Juan 17 tiene como propósito justamente orar e interceder para que se cumpla el plan de Dios en nosotros. Qué maravilloso que Jesucristo estaba antes de morir, Él sabe todas las cosas y comienza a orar, como veremos la semana entrante, comienza a orar por nosotros, por sus apóstoles, porque Él sabe que para cumplir el propósito de Dios en nosotros, a veces nos va a doler. A veces nuestra necedad nos va a hacer apartarnos, pero Dios te va a hacer entender. Pablo dijo en Gálatas 2:20, y voy a dejarle por hoy, y continúo en 8 días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto, entre otras cosas, podemos entender, Pablo reflejaba el carácter de Cristo. Pablo se atrevió a decirle a sus seguidores, hermanos, sean imitadores de mí. ¿Se acuerdan? Pero no se quedó ahí. ¿Qué dijo? Como yo de Cristo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les pido que cierren sus ojos. Vamos a dejar esta mañana aquí la enseñanza. Creo que hay algunas cosas que podemos reflexionar y algunas cosas que seguramente particularmente el Espíritu Santo te ha hablado a ti y me ha hablado a mí. Pero ¿cuántos esta mañana reconocen que de pronto hemos estorbado ese plan de Dios? Él se ha propuesto y ha trazado un plan perfecto para ti y para mí, que te parezcas más a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Manso, humilde, paciente, misericordioso, bondadoso, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Él quiere que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que se ha propuesto. Yo no sé si vas a ser un hombre exitoso en tus negocios. Yo no sé, eso está en su soberanía. Lo que sí sé y te aseguro por la palabra, que Él ha trazado ese plan, que tú y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Cuántos esta mañana reconocen que necesitan ser dóciles, maleables? Necesitamos, a veces no nos dejamos. Nos conviene, hermanos, ser dóciles, porque si no nos va a hacer entender. Y a veces en ese trato va a doler, pero se va a cumplir su propósito. Les invito a que se pongan de pie, todos pónganse de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias porque nuestro Señor Jesús nos ha dado a conocer tu nombre. Si hoy los que estamos aquí conocemos tu nombre, es porque nos fue revelado por medio de Jesucristo. Ahora, si hay alguna persona esta mañana que realmente no conoce a Dios, quizás conoces de Dios, quizás tienes tiempo asistiendo a una iglesia, pero no conoces a Dios en una relación real, verdadera, íntima, Jesucristo te lo puede dar a conocer. Si tú vienes arrepentido, arrepentida de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te dará la vida eterna y comenzarás a conocer al único y verdadero Dios. Si esta mañana no estás seguro de tu salvación, no estás seguro, no estás segura de que conoces a Dios, ven a Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Cree con todo tu corazón, dile: Señor Jesús, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, creo que tú pagaste lo que tenía que pagar. Por eso esta mañana, arrepentido de mis pecados, de haberte ofendido, te pido que me perdones y que entres a vivir a mi corazón. Pero también esta mañana, si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Jesucristo, pero te estás dando cuenta que tu vida no refleja a Cristo, lo que hablas, lo que dices, lo que pones en el internet, en tus redes sociales, no reflejan a Cristo. Lo que conforme te comportas en el trabajo, no reflejas a Cristo. Algo está pasando en tu vida. Y te conviene a ti, me conviene a mí venir al Señor y decirle: Señor, perdóname y ayúdame. Quiero caminar en ese plan perfecto que has trazado, que te has propuesto, que es que me parezca más a Cristo. Yo te quiero decir esta mañana que, como sus hijos, acuérdense, lo vimos, Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Estas oportunidades que nos da para reencontrar el camino donde Él nos está moldeando y transformando a la imagen de Jesús. Este es el tiempo. Vengamos a Él arrepentidos, con un firme propósito en nuestro corazón de dejarnos moldear por su gracia, por su amor, por su trato. Porque Él quiere formar a Cristo, que cada uno de nosotros cada día nos parezcamos a Cristo. Acuérdense que los primeros que siguieron a Jesús en la iglesia primitiva, la gente los veía y por ahí en Hechos 6 dice que les comenzó a llamar cristianos. ¿Saben por qué? Porque cristiano significa Cristos pequeños. Sus vidas manifestaban la vida de Cristo. Decían: estos son pequeños Cristos, son la imagen de Jesús. Y muchas veces ese testimonio hacía que la gente viniera y se acercara para escuchar el mensaje del Evangelio. Que tu vida y mi vida sean un reflejo de Cristo. Que la gente, al ver nuestra vida y aún nuestras buenas obras, como dice Mateo 5, glorifique al Padre Celestial. Que la gente se acerque a ti y te diga: ¿cómo le hiciste? Yo veo que eres distinto. Y tú le dirás: toda la gloria es de Dios, porque conocí a Jesucristo, porque Él vive en mi corazón, porque Dios está formando su carácter en mí. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, y que en tu gracia nos permitas el próximo domingo reunirnos aquí para seguir alabándote como iglesia y aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.